¿Qué pasa, Michael Ballack? Que estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de Volker Ipig, un icono de San Pauli y de la lucha obrera. ¡Comenzamos! Michael Ballack, that is an absolute screamer. Pues estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy venimos a hablar, como hemos dicho y como habréis visto en el título, de Volker Ipig, un auténtico icono, pero para que entendáis por qué es un icono hay que hablar de él y de su historia. Es un chaval, en su día, ahora ya no lo es, que nació en Eutin, a unos 100 kilómetros de Hamburgo. En su día, al final tenemos que entender que era en 1963, estaba Alemania dividida, había en el mundo dos bloques, el mundo capitalista y el bloque comunista, podríamos hablar en formas relativas. Al final Hamburgo pertenecía a ese bloque capitalista, luego entenderéis por qué también hablamos de esto, que tiene una cierta relevancia, en concreto a la RFA, que era la zona británica. Y pues desde pequeño había sido un apasionado del fútbol, le encantaba en su ciudad, que al final era Lesham, una ciudad pequeñita, había jugado fútbol en el equipo de la ciudad, no sé qué, no sé cuántos. Al final, con 18 años, le ficha el São Pauli. ¿Y qué pasa? Que llega el momento de decidir, ¿no? Al fin y al cabo, 18 años, te ficha un equipo profesional, ven todo tu talento, tú lo estás viendo, pero al fin y al cabo tener que ir a entrenar 3 días a la semana, conduciendo 3 horas y media al día, no es bueno para el desarrollo futbolístico de ningún deportista. Y entonces ya le puso al entrenador el ultimátum, le dijo, vienes o no juegas al fútbol. Y entonces, con tan solo 18 añitos, decidió irse solo a Hamburgo, y aquí es donde empezaron los cambios radicales en su vida. Efectivamente, ese cambio influyó no solo en su forma de entender el fútbol, sino entender el mundo. Él contaba en una entrevista una anécdota que le marcó muchísimo, en el que decía, pues una noche mientras cenábamos se rieron de Dios y del mundo. No estaba acostumbrado a aquello. Como decíamos, hay que entender que viene de una ciudad pequeña, pues muy conservadora. En aquella época se abrieron ante mí nuevos horizontes. Otto Paulick era un amante del arte, admiraba a Pablo Picasso y a Alfred Kubin. Fue entonces cuando comprendí que hay otras cosas en la vida además del fútbol. También él estéticamente sufrió un cambio, se convirtió en un icono punk también de la propia ciudad de Hamburgo, que era algo, pues eso, algo que estaba surgiendo en la misma ciudad. Sí, además recordar, ¿no?, todo el movimiento obrero, ¿no? Él era una persona que promovía todas esas ideas, y caer en el São Pauli yo creo que venía como anillo al dedo, y más sabiendo toda la idiosincrasia que tiene tanto el club como el barrio como sus aficionados, con lo cual era todo mejor que mejor, todo iba hacia más, todo iba más. ¿Y qué pasa? Que con 19 años se desencanta del fútbol y dice, che, con mi vida iba a hacer lo que quiera. Y entonces ahora viene una pausita, me voy a ir a ayudar a niños discapacitados y ya volveré cuando tenga que hacerlo al mundo del fútbol. Efectivamente, él también comentaba en esa misma entrevista, estaba disgustado con el fútbol, estaba cansado de perder mi tiempo pateando un balón, quería vivir nuevas experiencias. La gente pensó que estaba loco por desaprovechar una oportunidad en el São Pauli. Luego veréis también, como iremos hablando, que no es una oportunidad única porque volverá al São Pauli. Pero es verdad que ya desde un principio, con 19 años, se ve esa voluntad y ese entendimiento de que no solo o todo es el fútbol, y por lo tanto también tiene que ayudar en otras cosas. También hay que entender la situación de la ciudad y en concreto del barrio, como tú bien comentabas. Es un barrio obrero, una plena industrialización de una Alemania, pues eso, que venía de la época post Segunda Guerra Mundial, y al final hay un estallido del movimiento punk en Europa después de que en el Reino Unido estallase, y otros movimientos políticos se convierte en un punto referencial de la lucha obrera. Y dentro de esta pues está la lucha importante contra el racismo y la homofobia, concretamente en Alemania. Y al final, uno de esos puntos de encuentro de esa clase trabajadora, ¿cuál era sino el Millenton, el estadio del São Pauli, donde al final se evidencia como en el año 81 había una media de 1.500 espectadores, mientras que en el 90, es decir, después de todo ese desarrollo de la clase trabajadora en la ciudad de Hamburgo y concretamente en el barrio, asciende a 20.000. Se convirtió en un punto de encuentro, que es algo que hemos visto muchas veces en la historia del fútbol, cómo reúne también a la clase trabajadora y es un espacio para estar juntos y unidos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se volvió tan importante Volker Ipig? Porque volvió al fútbol, volvió al São Pauli, y al englobar todos estos movimientos, todas estas ideas políticas, ideas culturales, que también casaban con la afición del São Pauli, con el barrio, pues es que era el máximo referente de todos y todo el mundo quería ser como Volker Ipig. Por lo tanto, toda esta fama y toda esta historia que había que contar, ¿no?, para seguir dándole el recuerdo a esta persona tan importante que tanto cambió la forma de vivir en Hamburgo. Efectivamente, al final era algo
anormal para su época y también lo sería ahora. Era un jugador que expresaba sus opiniones políticas, era un jugador que iba en bicicleta a los entrenamientos o que se colaba en el propio bus porque decía, ¿para qué voy a pagar esto? Siempre también algo característico cuando salía, cuando salía al campo, es decir, mítico pasillo por el que sale al campo, él siempre salía con el puño arriba, es decir, era un icono y también estuvo viviendo fuera de su vida, o sea, dentro de su vida privada, estuvo viviendo en la comunidad ocupa de Hasenpfadtraebe, o como se pronuncie, porque yo lo siento mucho, pero no sé alemán. No sabemos alemán, lo que sabemos es que, oye, pues volvió a írsele la olla, volvió a dejar el fútbol, y esta vez dirás tú, ¿se fue a ayudar a niños, se fue a ayudar a niños? No, se fue a Nicaragua, o sea, algo que quizás nadie se podría esperar, y más siendo un alemán, que para todos sabemos lo que es el icono de un alemán, o sea, el icono, cómo es un alemán base, ¿no? Que son tan suyos, tan especialmente raros en ese sentido. Se va a Nicaragua, a una cultura que habla el idioma del castellano, y yo creo que no tuvo impedimentos porque demostró estar en contra del dictador desde el primer momento. Efectivamente, en esa Nicaragua sandinista que emergía después de una revolución popular, pues después de haber derrocado al dictador Anastasio Somoza, pues él fue a ayudar y al final, más allá de esa voluntad que habíamos visto, esos gestos que tenía, pues esa de ir en bici y levantar el puño, él habla de que Nicaragua fue un punto que cambió su vida en un plano más allá, es decir, él habla de que al final su percepción, también vinculada a una Europa que, aunque hubiera lucha de clases, como es evidente, era diferente, decía, pues tenían menos dinero, pero eran mucho más felices, vivían mucho más relajados que nosotros, es decir, que en Alemania. Sentía que no encajaba en el mundo del fútbol, me había acostumbrado a ser libre, a ser independiente. Salí de San Pauli y volví a Essen, es decir, su ciudad natal, con mis padres. Ya no entendía el mundo, ya no entendía a mí mismo, todo era en contradicción, estaba deprimido, es decir, vio cómo al final, hasta vivir en la propia Alemania al mismo tiempo pertenecer a esos movimientos, seguía lleno de contradicciones como es normal, pero dijo, oye, quiero volver a disfrutar del fútbol, que es algo que me ha salvado y que me ha ayudado en muchas ocasiones, y al final, como él dice, el fútbol le salvó de esa especie de depresión. Le salvó y a finales de los 80 volvió al equipo de sus amores, al final a San Pauli. ¿Y qué pasa? Que lograron ascender a la Bundesliga, y el tío más orgulloso que nadie vio su sueño hecho realidad de llevar tanto a sí mismo como al club de sus amores a la máxima categoría, ser el exponente del fútbol alemán. Y oye, qué mayor hazaña, qué mayor orgullo que poder fardar de algo así, llevando la vida que llevaba, que siempre hizo lo que él quiso y nunca se sostuvo o nunca estuvo sometido, ¿no? Nunca se dejó llevar por todo lo que lleva la sociedad, ¿no? Él siempre fue un poquito aparte, fue demasiado independiente, y lograr todo lo que quiso siendo o viendo la vida de esa manera, yo creo que le da un puntito extra de pasión, de orgullo y de inspiración a otros chavales. Efectivamente, y ya 3 años después, en la temporada 90-91, con 29 años, tuvo que retirarse por una lesión de espaldas. Ya retirado, se marchó a vivir a Latinoamérica ya como ermitaño, es decir, ya había dejado un poco esa organización dentro de pues, la clase trabajadora, había decidido pues una especie de cansancio propio, que había pues la típico, podríamos hablar de una depresión que al final lleva a que se independice o se convierta en un autónomo, pero de forma absoluta, que al final pues eso le llevó a vivir pues eso, como si viviera en la edad primitiva. Sí, ¿no? Una chabola, fuego, palos y algo para comer, o sea, la vida más sencilla, más arcaica que te puedas imaginar. Al fin y al cabo él era feliz así, pero también se dio cuenta que no era un plan viable a futuros, así que decidió volver a Alemania, intentó volver a tener pinitos en el mundo del fútbol como entrenador de porteros, pero es que se dio cuenta que eso no era lo suyo, y al final pues decidió meterse a trabajar en el puerto de Hamburgo tranquilamente, con una vida normal, y yo creo que ya siendo una vieja gloria, ¿no? Ya pudiendo ser rememorado como cenizas del pasado, como estamos haciendo en este vídeo precisamente. Yo creo que ha calado su mensaje y por ello debería de sentirse orgulloso. Efectivamente, luego ya años después también comentará que Millenton, el estadio, hablando también como únicamente no de Millenton como estadio, sino como punto de encuentro, hablaba, Millenton fue un laboratorio, en aquel momento todo era real, hoy es algo orquestado, artificial, tan solo queda el mito, todo es un montón de niebla, es decir, también igual parte de esa
decepción con los proyectos que existían en su momento, que lo ha visto también trasladado a San Pauli, porque muchas veces vemos reivindicaciones por parte, pues principalmente de la izquierda, o de la izquierda, como reivindican a San Pauli como un club de clase trabajadora, y él de su perspectiva, yo en esto no me quiero meter porque tampoco lo conozco suficiente, habla de que al final se ha convertido en otra marca más que representa un sector concreto, pero que no sigue más allá o no tiende a superarlo. Ahora mismo, como todo en el mundo del fútbol, hay que cogerlo con pinzas, ya no se puede ser tan revolucionario, hay que medir todo mucho más. Y sí que es verdad que yo conozco a gente que ha ido a Hamburgo y dicen que ya es, como bien dice Volker-Ipik, ya es más que todo fachada y solo quedan, como hemos dicho, las cenizas de lo que un día fue un fuego que estuvo muy vivo a ritmo de punk. Efectivamente, como bien has dicho, a ritmo de punk también, pues al final, entre su etapa como ermitaño podemos hablar y esas últimas declaraciones que comentamos, pues un poco ese derrotismo también que ha pertenecido a la izquierda durante los últimos años, y también ahora ya para fin de acabar con este vídeo, por una parte nombrar a Panenka y por otra a Arnau Segura, porque al final nos hemos servido de muchas fuentes que había en ambos escritos que habían hecho ellos para poder contar y escribir este guión y contar lo que queremos contar, y a fin de conclusión sobre todo decir unas cosas que a mí me parecen muy importantes, que creo que tenemos que tener todos en relevancia hasta nosotros que seguimos sobre todo el fútbol de élite que nos gusta, que es lo que dice. El fútbol siempre ha sido importante para mí, pero el único que me une a él son las jugadas de mis hijas. Para mí eso es el fútbol real. Me importa mucho más de lo que pueda suceder en el fútbol profesional. Es decir, no hay que tenemos que olvidarnos por mucho de lo que digo. Nosotros hablamos del fútbol de élite, de ese fútbol de base, de la ilusión, de la emoción, que es realmente lo que nos engancha a todos. Y ahora ya por último sí que había planteado un par de preguntas que te quería hacer, que por un lado, ¿qué es el fútbol realmente? Tú ves esto y para ti, ¿qué es el fútbol? Hombre, el fútbol yo creo que es una manera de, para mi parecer, para mí, por lo apasionado que soy, es una manera de entender la vida, ¿no? Sin el fútbol no creo que mi vida fuera para nada similar a lo que lo es ahora, con lo cual yo creo que como lo es para mí, también es para mucha gente, aunque también entiendo que hay puntos de vista demasiado contrarios al mío. De acuerdo. Era más como para que también os podáis conocer un poco. Yo coincido bastante con Xavi. Al final también sirve de una forma de evasión que a veces necesitamos cierto punto. Y por último también una pregunta, que lo que estamos diciendo ahora no es ningún tipo de verdad, sino un poco también para que veáis nuestras opiniones, y también que nos parece muy importante que abajo en comentarios escribáis tanto qué es el fútbol para vosotros como qué implicación tienen que tener los futbolistas. Es decir, tienen que expresar sus opiniones políticas, tienen que mantenerse minutos entendiendo que es una figura. Es decir, ¿hasta qué punto tiene que medirse eso? ¿Qué crees? ¿O crees que cada uno debe hacer lo que crea consecuente? Todos sabemos que al ser unas personas con tanta capacidad de atraer una masa social y de poder manipular a la masa realmente, habría que tener medido según qué mensaje, aunque todos sabemos que las opiniones nunca van a gustar a todo el mundo. Así que yo creo que cuanto más al margen se mantengan, debido a que muchos de esos fanáticos que tienen son niños y puedes cambiar a una persona que para nada debería de acabar en una ideología a otra, yo creo que cuanto más al margen se mantengan, mejor. Una vez ya podríamos estar hablando de dirigirte a un público más adulto, creo que no tendría que haber problema, pero sabemos que va a ser siempre imposible y es una utopía. Pues veremos qué ocurre en un futuro, porque últimamente hemos visto algún que otro jugador de fútbol posicionarse, que tampoco lo vamos a criticar, ni mucho menos. Cada uno está en su derecho Es libre, de hacerlo. Y dicho esto, espero que os haya encantado este vídeo. Como decimos, comentadnos qué os ha parecido la historia de Volker-Ipik, porque nos parecía también bastante curiosa responder para vosotros qué es el fútbol. Los futbolistas tendrían que implicarse en el ámbito político, en el ámbito social, sí o no. Y dicho esto, darle like, suscribiros, activar la campanita en nuestras redes Twitter, TikTok y Twitch, y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Agur.